B Magazine, el soundtrack de tu viaje. B Magazine, el soundtrack de tu viaje. Bienvenidos a B Magazine. Hoy estamos nuevamente de manteles largos y hablando del papel de la mujer en la cinematografía mexicana. Y para eso nos acompaña Nur Rubio, directora de fotografía en la película Huesera. Ya hemos subido algunos otros episodios, pero ahora está Nur con nosotros. Bienvenida, Nur. Muchas gracias. Gracias, Nur, bienvenida. Y pues la verdad es que es un honor tenerte. Yo en lo personal ya había tenido la oportunidad de ver El Rey de la Fiesta sin saber que posteriormente podríamos platicar. Qué chido. Ahora con esta nueva incursión y que la verdad es muy distinta, ¿no? Muy, ¿verdad? Sí. Son dos historias completamente distintas, pero dos historias que te sumergen por completo. Y bueno, yo que soy fotógrafo, ¿qué te puedo decir? La verdad es que amé la manera, el tratamiento que le diste a cada una de estas narrativas, que le imprimiste tu sello que seguramente poco a poco ya has ido desarrollando a lo largo de todos estos años desde que iniciaste en el CCC. Así es que, Jess, si quieres, iniciamos para que nos esclarezcas algunas dudas, ¿no? Primero, Claro que sí. Nur, queremos saber cómo y por qué decides ser directora de fotografía y qué es lo qué era lo que te apasionaba, quiénes eran tus gurús de la fotografía, todo eso queremos saber. ¿Cuáles películas viste, dijiste, yo quiero dedicarme a eso, etcétera, ¿no? Pues fíjense que es muy curioso porque yo fui actriz durante muchos años. Durante 10 años de mi vida, yo crecí toda mi vida pensando que yo quería ser actriz, ¿no? Que me quería dedicar a eso. Y luego, bueno, yo vivía en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Nos vinimos a vivir a la Ciudad de México para que yo fuera actriz, justamente. Y bueno, empecé a entrar en este mundo, duré 10 años. La verdad es que no acababa de encontrarme, no acababa de estar feliz. Y por azares del destino, un amigo de mi mamá me regaló una cámara digital, empecé a tomar fotos y empecé como a sentir mucha pasión por la imagen, ¿no? O sea, como que me encantaba asomarme ahí en ese huequito y como ver otro mundo, ¿no? Ver el mundo de otra manera. Empecé a subir mis fotos a Facebook, de esto ya tiene bastantes años, y al contrario que en la actuación, porque en la actuación debo decir que me era complicado obtener trabajo, ¿no? O sea, como que era hacer muchísimos castings, las cosas no terminaban de fluir, ¿no? Yo veía mis trabajos, no me sentía realizada, o sea, como que sí, era algo frustrante, ¿no? Entonces empecé a subir fotos y me empezaron a buscar diferentes personas de, oye, ¿cuánto me cobras por hacerme una sesión de fotos? Oye, te quiero publicar esta foto, oye, esta foto para la portada de tal libro. Yo al principio como que ni mal la creía y era así de, no, bueno, se lo regalo, ¿no? Este no es mi trabajo, que hago la sesión gratis, ¿no? Básicamente. Claro, sí. Pero bueno, desde ahí yo sentí que las cosas empezaron a fluir de otra manera, ¿no? Luego llegó un momento de mi vida en el que, pues nada, estaba pues muy desencantada de la actuación. Me fui a estudiar a Nueva York un tiempo porque sentí que me faltaba formación como actriz y que tal vez eso era parte de mis inseguridades y que por eso no lo lograba, ¿no? Y la verdad, estando allá en una escuela maravillosa, con maestros maravillosos, seguía sin encontrarme. Me acuerdo perfectamente un día que ahí yo dije, lo que quiero hacer es ser fotógrafa, ¿no? O sea, todavía no pensaba en la cinefoto, sino en la foto fija, que fue un día que tuve un ejercicio en la escuela de actuación y fue un ejercicio donde no me fue bien en las críticas, ¿no? Y los maestros tenían razón, pero yo como que me puse a la defensiva y me fui, ¿no? O sea, como que terminó esa clase y yo me fui a pasear, me fui y me encontré una exposición de Elliot Erwitt, que es un fotógrafo que me encanta, y eran así de un libro que se llama Personal Best, que son sus fotos favoritas de toda su carrera, y era una exposición muy impresionante porque eran fotos enormes y maravillosas, maravillosas, ¿no? Y yo recuerdo que viendo una de esas fotos me conmovió a tal punto que se me salieron las lágrimas, ¿no? Y como que ahí entendí que ese era mi camino, que eso era lo que realmente me movía, me apasionaba. Y bueno, después de eso regresé a México, otra vez me metí en cosas de actuación, hice una serie, hice una telenovela, y otra vez no estaba feliz, ¿no? Entonces de pronto me entró así una ocurrencia de que una chica, una bailadora que se llama María Leaga, me había pedido que yo le hiciera unos videos, ¿no? Me dijo, yo sé que tú no haces video, que haces foto, pero quiero que me hagas unos videos. Entonces le hice unas videodanzas que yo hice con mi camarita Nikon chiquita,
en una locación maravillosa, eso sí, ¿no? Que era el Cine Ópera, que es un cine abandonado Ujú. Uy, sí, maravilloso. maravilloso, o sea, fue así un regalo, ¿no? Que ella me dijo, va, órale, ¿quieres en esa locación? Órale, ¿no? Entonces la consiguió. Filmamos ahí y la pasión que yo sentí cuando estaba filmando ese video fue impresionante, ¿no? O sea, como que nunca me había sentido tan prendida por algo. Después yo edité ese video en mi iMovie, así neta no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, pero estaba picándole y me fascinó, o sea, como que es algo que me encantó. Entonces, bueno, después de eso, yo entré en una crisis ahí muy fuerte de qué estoy haciendo de mi vida, quién soy, a dónde voy. Y ahí me entró esta cosa de me voy a meter al CCC. O sea, y neta fue una ocurrencia así, todo el mundo me decía, bueno, si a la primera no te quedas, no te preocupes, es muy difícil. Y Ujú. honestamente fui un poco así de, no me voy a preparar, o sea, no voy a ver ni el temario del examen, voy a ver si el destino, o sea, fue así, ¿no? Y yo llegué, empecé a pasar una etapa tras otra y me empecé a morir del miedo porque era pues un cambio de vida radical. Yo ya tenía 29 años, era difícil pensar en otra vez volver a estudiar, en no pagar los gastos, bueno, en fin, todo lo que implica un cambio de rumbo. Pero bueno, decidí tomar el salto y la neta es la mejor decisión que he podido tomar en mi vida porque siento que desde ahí todo empezó a fluir de una manera muy distinta. O sea, justo El Rey de la Fiesta es mi primera película, la hice cuando estaba en tercer año de la carrera del CCC. Bueno, acababa de terminar el tercer año, entonces pues nada, fue maravilloso poder hacer esa película y de ahí pues han surgido muchos proyectos diversos, como que de ahí no he parado y pues fue un regalo, la verdad, o sea, como que poder tomar esa decisión, ¿no? De cambiar de rumbo y de realmente encontrar lo mío, que es algo que no me había pasado. ¿Sí? Claro. Cercano a lo que iniciaste como actriz, pero del otro lado, ¿no? El detrás Del de otro cámaras. lado. Ujú. Sí, no, es Exactamente. otra cosa completamente distinta. Nur, y platícanos entonces cómo llegas a Huesera. Pues mira, yo llego a Huesera porque Paulina Villavicencio, la productora, yo colaboré con ella en una de mis ficciones del CCC y ella me dijo, tengo un guión que me interesa que leas. Yo leí el guión, era una versión muy anterior a Huesera, era muy distinto el guión, pero bueno, desde ahí yo conocí a Michelle, nos presentó Paulina y desde ahí yo sentía que era un proyecto que yo tenía que hacer, ¿no? Como que sentía que era un proyecto muy cercano a mí. Y bueno, después de eso pasaron varios años entre que tuvimos esa plática y se hizo. En Ujú. algún momento yo ya no estaba en el proyecto porque pues yo seguía en la escuela, entonces había un poco esta duda. Yo todavía no hacía el Rey de la Fiesta, de hecho. Ok. Entonces había un poco esta duda de, bueno, pero es que sigues estudiando, y pues claro que había un miedo, ¿no? De que yo lo hiciera porque no tenía la experiencia, ¿no? Luego Ujú. llegó el Rey de la Fiesta, entonces luego cuando entró Eder Campos, que es un gran amigo, que es el productor, eh, él volvió a mencionar mi nombre, ¿no? Entonces como que él me regresó al proyecto, me dijo, tengo un proyecto que es ideal para ti, ¿no? Se llama Huesera. Y yo, no, me encanta ese proyecto, pero pues yo ya no estoy en él, ¿no? Como que sí fui una opción, pero Ujú. ya no lo soy. Y él me dijo, no, vamos a volver a hablar del tema, ¿no? Entonces para eso yo ya tenía más experiencia y todo se volvió a conjuntar, lo cual para mí fue maravilloso porque, les soy honesta, cuando sentí que ya no era para mí el proyecto, pues me sentía muy triste porque justo sentía que era un proyecto que valía mucho la pena, que Michelle era una directora muy interesante con la que tenía muchas ganas de trabajar, entonces como que fui muy feliz de que mágicamente cuando Eder volvió, yo regresé, yo creo que 2 años después al proyecto. Era para ti Era para definitivamente. ti, Exacto, sí, sí, Sí. sí. exactamente, eso es lo que sentí, o sea, fue así como que cuando las cosas coinciden, ¿no? De que claro, lo tenía que hacer, sí. Ujú. Sí. Ahora lo que queremos que nos platiques es un poco del trabajo que haces como directora de fotografía, o sea, en general, pero sobre todo enfocándonos en Huesera, ¿no? Y, Más. y sobre todo, perdón, por este tema de que mucha gente que va al cine, cualquiera de nosotros como fans, como audiencia, pues Ujú. llegamos, le decía justo a Michelle, ¿no? Muchas veces nos sentamos hora y media, 2 horas, 3 horas, ya que duran muchas películas, y al final solo decimos me gustó o no me gustó y ya, punto. Pero no sabemos todo el trabajo que hay detrás de, ¿no? Por eso estamos también haciendo Es estos cierto. especiales para que la gente valore Y conozca el y oficio, conozca, ¿no? ¿no? Ujú. La verdad es que sí es impresionante todo el trabajo que hay detrás de los productos que vemos, ¿no? O sea, incluso yo trato ya de ser cada vez más, benévola con mis críticas también, ¿no? Porque pronto es muy fácil descartar o decir, o, ah, yo lo hubiera hecho mejor, pero de verdad que conociendo todo el trabajo que hay detrás, pues lo aprecias de otra manera, ¿no? Aprecias el esfuerzo, o sea, todo lo que se necesita hacer para que haya un proyecto audiovisual. Y bueno, en el caso de Huesera, que era una película con un presupuesto muy bajo para hacer una película de horror, eh, pues fue más complejo, digamos, y eso significó también tener un trabajo de pre mucho más extenso. Claro. Yo como fotógrafos en general, mientras más pueda yo estar involucrada en la pre, en todos los aspectos, yo soy feliz, ¿no? O sea,
Creo que cada director trabaja diferente, pero yo hasta donde el director me lo permita, me encanta ir a las lecturas con los actores, a los ensayos, me encanta conectar con los actores, o sea, creo que es muy importante el trabajo previo para justamente tener un plan muy establecido y muy organizado y ya en el set poder ser libre, porque en el set hay muchas cosas que cambian, hay muchas cosas que al final de cuentas tenías pensadas de cierta manera y no funcionan o no se pueden hacer así, pero creo que el tener un plan es importantísimo justo para luego tal vez romper ese plan y tener libertad en el set, pero ya con todo lo que implica el proceso previo, ¿no? En el caso de Huesera fue muy interesante porque estuvimos trabajando muchos meses antes, desde empezar a platicar sobre cómo era la huesera, cómo se manifestaba la huesera, porque en todo este proceso el guión también fue creciendo muchísimo, ¿no? El guión, Michelle y Avia lo reescribieron muchas veces y cada vez lo fueron complejizando más, cada vez fueron llegando a un mejor guión. Y bueno, durante esas pláticas fue muy interesante también porque hubo una plática cuando ellas todavía estaban escribiendo. Entonces, digamos que algunas cosas que al yo leer el guión eh, me imaginaba integrar de manera visual, ellas lo integraron en el guión, ¿no? O sea, cosas muy sencillas, digamos, ¿no? Como que en el inicio de Huesera, cuando ella está viendo a los niños jugar en el parque, era una escena donde ella los veía jugar, ella estaba sentada en una silla en el parque, y de pronto yo, bueno, porque bueno, ahora empezó como la conceptualización de la Huesera, ¿no? De qué iba a ser la Huesera. Después de mucha conversación, surgió esto de la araña, y como esta telaraña que iba envolviendo a Valeria, ¿no? Eh, Porque está el símbolo de la araña, que ven que están muy presente, la madre, que es cárcel. Entonces, bueno, regresando a lo que les estaba contando, esta escena donde ella está viendo, yo de pronto le dije, Michelle, oye, ¿ves estos juegos en el parque que son así como telarañas, ¿no? Donde los niños trepan y tal. ¿Por qué no integramos eso visualmente a esa escena, ¿no? Que era una escena que ya nos decía de la añoranza de ella por tener un hijo, pero como que darle este siguiente nivel a manera visual de que ella ya está atrapada en la telaraña, aunque ella todavía no se da cuenta, ¿no? Aunque todavía es un momento luminoso y lindo de la película, como que ya incorporar desde ahí. Entonces, bueno, ellas fueron muy generosas, es muy chido poder trabajar pues, con guionistas también tan abiertas, ¿no? A las ideas. Entonces, bueno, integraron eso. Digo, son pequeños detallitos, digamos, pero que es muy rico como fotógrafo poder tener ese nivel de diálogo, ¿no? Y poder Claro. ir integrando cosas visuales al guión. Entonces, bueno, Michelle y yo estuvimos platicando, les digo, mucho sobre la creación de la huesera, sobre cómo se representaba, sobre esta telaraña que iba atrapando cada vez más a huesera y sobre cómo representarla visualmente, ¿no? O sea, como que eso fue una larga exploración, digamos, de hablar de cómo iba a ser de la luz, a través de los primeros planos, a través de cuadros sofocantes, a través de no sé, lo craquelado del espejo, cuando el espejo se rompe, que es también una telaraña más, los barrotes de la cuna, toda clase de cosas, ¿no? Entonces, eso fue como la conceptualización. Luego estuvimos trabajando mucho en el shooting list, ¿no? Que siento que es una de las partes más fascinantes de crear una película, de ir pensando en cómo la vas a narrar, ¿no? En el lenguaje con el que la vas a contar. Entonces, pues para esto tuvimos largas sesiones, Michelle y yo, donde leíamos escena por escena, íbamos diciendo lo que nos imaginábamos, qué shots queríamos, incluso de pronto nos parábamos y un poco que lo escenificábamos nosotras, ¿no? Que me parece un proceso súper interesante y me parece interesante lo que comentas de lo diferente que es el rey de la fiesta, ¿no? Porque en efecto, Claro. siento que cada proyecto como que se manifiesta, se va manifestando por medio de justo del trabajo de la pre, ¿no? O sea, por medio de todas estas pláticas, de todos estos experimentos, de ir pensando en qué es lo que mejor le conviene a la película y cómo lograr más efectivamente el mensaje que se quiere transmitir. Siento que cada película tiene su personalidad y que se manifiesta de una o de otra manera mágica durante el proceso. Entonces, bueno, con Michelle fue eso, fue un proceso muy largo. Tuvimos un shooting list terminado tiempo antes de empezar el rodaje. Después de eso fuimos a las locaciones, tomamos fotos precisas. O sea, la verdad sí fue un trabajo bastante extenso y muy interesante, que siento que nos ayudó mucho pues a la hora de filmar, estar pues más preparadas, porque como les digo, era un proyecto muy ambicioso eh, y teníamos pocos elementos, poco tiempo, ¿no? Como que pues sí era un gran reto. Entonces siento que bueno, que todo ese trabajo previo fue muy interesante y que nos hizo llegar preparadas al rodaje. Y Oye, fueron 5 semanas y media, ¿no? De rodaje. Así es. sí, y justo hablando de esto un poco como para también redondear tu narrativa, ¿cuáles fueron los más grandes retos a los que te enfrentaste
como directora de fotografía, obviamente, para narrar una historia de horror como La Huesera, que la verdad es que está de 10, ¿no? Espeluznante, te sumerge en la pesadilla de Valeria, o sea, se cumple el cometido, ¿no? Y no es nada fácil, como bien lo dices, con un presupuesto limitado, llegar a hacer una narrativa en la que te sumergen en esa pesadilla, ¿no? O en ese sueño onírico, en el caso de que lo fuera. Totalmente. Pues mira, platicamos mucho sobre cómo queríamos tener los efectos prácticos, ¿no? O sea, como sobre cómo queríamos solucionar la mayor parte de los momentos de horror en set. Lo cual fue muy interesante porque creo que siempre hay maneras, ¿no? De encontrar recursos sencillos que pueden generar mucho en pantalla, ¿no? Queríamos alejarnos lo más posible de los efectos digitales porque les teníamos mucho miedo. Entonces, pues nada, creo que fue muy interesante como construir eso con Michelle, o sea, construir desde el monstruo, desde cómo se iba a ver el monstruo, que fue un trabajo con un coreógrafo que se llama Diego Vega, eh, que fue un trabajo corporal muy interesante, luego diseñar cómo se iba a ver esta pesadilla, eh, diseñar que en realidad al final de cuentas hicimos un Day for Night, que fue una decisión que tuvo que ver con lo creativo, pero también tuvo que ver con los elementos que teníamos, ¿no? O sea, yo creo que esa secuencia, o sea, tanto el ritual como la secuencia del bosque, siento que fueron los retos más grandes en la película. Diseñarlos, incluso nos fuimos un día con todas las bailarinas, igual nuevamente con mi camarita y una escalera, y como que tratando de ver qué nos daba la luz de día, cómo podemos hacer el Day for Night. También intentamos iluminarla de noche para ver, o sea, como que esa sí fue una escena que llevó mucha planeación en todos los sentidos y creo que fue pues un reto importante. Y pues en general, o sea, siento que todas las escenas de horror, de efectos prácticos, o sea, como cuando se aparece la huesera en el reflejo, cuando ella está en la cocina, como que eso pues en realidad es un efecto práctico, ¿sabes? O sea, filmamos el reflejo, tenemos ahí que siento que es un detalle que no se ve, no se alcanza a ver si no pones mucha atención, pero ahí hay como unos cuerpos, una huesera en una esquina del cuadro, como diseñar cómo la luz ahí se iba a prender, que era como esta luz como de seguridad que cuando hay movimiento se prende, o sea, como que diseñar todas esas cosas siento que fue el mayor reto, pero también lo más interesante, ¿no? Porque al final de cuentas como que siento que encontramos trucos visuales o juegos visuales que nos ayudaron a narrar el terror de una manera muy sencilla, sin demasiada parafernalia. Y pues bueno, creo que para Mitch también era muy importante como que se sintiera muy cotidiana la película, ¿no? Porque para ella, claro, como que el horror es mucho más potente si todo se siente muy cotidiano, ¿no? Normal. Muy natural, Ajá. exactamente. Eso es lo que es más espeluznante, ¿no? Y ahorita que mencionas eso, me acuerdo mucho de una película que hace años, pues rompió los esquemas, el proyecto de la Bruja de Blair, ¿no? Que Claro. realmente hacía una narrativa con elementos, en teoría, muy Básicos. sencillos, muy básicos, pero bueno, que implicaban, como bien dices, todo un trabajo coreográfico que te sumerge en esa narrativa y justo lo logras y lo logran como colectivo en Huesera. Vamos a hacer esto. Ahora sí, entrando en el tema de la cinematografía mexicana. ¿Cómo ves el papel de la mujer actualmente? De las Pues directoras de mira, fotografía. sí, creo que se está abriendo muchísimo. Hay compañeras muy talentosas, creo que cada vez pues está abriendo mucho más. Era un puesto que antes era prácticamente impensable que fuera ocupado por una mujer, ¿no? O sea, Ujú, incluso en todos los años que yo fui actriz, jamás me tocó trabajar con una directora de fotografía. ujú. Y era algo que yo ni siquiera concebía, honestamente. Entonces ahora me parece maravilloso lo que se está dando y me parece increíble que se estén pudiendo contar tantas historias desde el punto de vista femenino, porque creo que sí es otra cosa, ¿no? O sea, no digo ni mejor ni peor, pero creo que sí es maravilloso que se esté abriendo eso. Y justo me siento muy afortunada de que decidí ser directora de fotografía en este momento, ¿no? En este momento en el que pues están abriendo muchísimas oportunidades. O sea, creo que todavía nos falta un largo camino, por supuesto, pero creo que lo que está pasando es maravilloso. Sí, es una visión muy refrescante, como bien lo dices, y que era necesaria, ¿no? Sobre todo porque estamos viviendo una realidad, y ya bien lo dijiste, en donde la apertura era una necesidad, ¿no, Jess? Sí, y además, seguramente, o sea, gracias a que tomaste esa decisión,
vamos a estar escuchando mucho sobre ti y pues a nosotros encantados de seguir tu carrera Muchas de gracias. cerquita para ver qué más nos da Nur, ¿no? Nos regala. Sobre todo las inspiraciones hacia nuevas generaciones que nos están escuchando y que Sí. seguramente dicen, no inventes, yo también quiero, me encanta el horror, me encanta el cine, me encanta la foto, voy, ¿no? Ujú. Claro. No lo sabemos, podría por ahí estar escuchándonos la próxima Nur. Exacto. Claro. Nur, y ahora nos gustaría que V Magazine es un programa de experiencias de viaje también. El soundtrack de tu viaje, de hecho, es nuestro eslogan. Entonces, nos gustaría que nos compartieras un viaje que te haya marcado. Digo, ahorita ya nos hablaste de Nueva York y de esta experiencia estética que tuviste, ¿no? Frente a una fotografía. Pero algún otro viaje que te haya marcado. ¿Algún destino que te gustaría recomendar a la audiencia? Pues mira, les digo, yo crecí en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Ujú. A mí en general el estado de Chiapas me parece bellísimo, o Sí, sea, es me hermoso. parece que tiene lugares hermosos que conocer. Así que, pues bueno, como casi chiapaneca, pues lo que recomendaría es eso, recorrer el estado de Chiapas. O sea, me parece que Palenque, las lagunas, o sea, todo es maravilloso. Y bueno, San Cristóbal siempre es una ciudad que está muy cerca de mi corazón. Así que, pues por todo lo que significa en mi vida, yo diría que sí, que San Cristóbal de las Casas. Muy bien. No, pues muy bueno, muy buena recomendación. La verdad es que Chiapas es uno de los pues joyas de la corona mexicana, ¿no? Sí. Y siempre procuramos recomendarlo e irnos un poco adentro de sus misterios. Así es que, pues aquí, justo con Nur, que eres una chiapaneca adoptada. ¿Tú naciste Perfecto. en dónde? Yo nací en la Ciudad de México, nací Ah, o aquí sea, tú eres y chilanga soy chiapaneca. chilanga. Exactamente. Ujú. Nur, Oye, perdón. no, para ¿Y tus adelante, próximos proyectos? exactamente. Pues mira, ahorita estoy preparando una serie para Amazon, un coming of age que sucede en los noventas, que es un proyecto increíble, la verdad, lleno de gente muy talentosa que me tiene muy emocionada. Apenas lo estamos preparando, entonces, bueno, parece todavía falta un poquito, pero bueno, antes de eso, después de Huesera, filmé una película que se llama Latido, que apenas finalizamos, de Catina Medina Mora. Después de eso hice la tercera temporada de la serie Soy tu fan, que bueno, es una serie que yo hace 10 años era muy fan, literal. Entonces me pareció como maravilloso ahora yo estarla fotografiando, o sea, fue como un encuentro muy bonito. Y también volví a trabajar con Michelle y con otros directores en el reboot de La Hora Marcada, Ah, sí, sí, nos comentó. que estuvo muy interesante, la verdad, porque me tocó hacer un capítulo con Lex Ortega, que es un capítulo como post-apocalíptico, un poco de ciencia ficción. Luego con Gigi Saúl Guerrero me tocó hacer una pieza como más de horror, más clásico, de época, en un convento. Y Ay. ¡ay, mi gato, perdón! No, no hay problema. Disculpen. Y pues bueno, con Michelle me tocó hacer un capítulo maravilloso que se llama La Mano, donde justamente creo que se consiguió esta misma unión que tiene Huesera como de esta cosa muy, muy cotidiana, digamos, pero Ok. que de pronto se va a lo sobrenatural, que está muy interesante. Actúa Mercedes Hernández, que es la tía de Valeria en Huesera, que es una actriz Ah, sí, maravillosa. sí, sí. Sí. Ujú. Eh, entonces, bueno, o sea, esos tres proyectos van a salir próximamente y pues ahora estamos preparando que va a estar padre también. Oye, Pues ahí está. y ahora que Huesera le dio la vuelta al mundo o le sigue dando la vuelta al mundo, ¿tú consideras que sí, en serio, el mundo ahora, en el 2023, está listo y preparado para darle el lugar que merecen las mujeres, amén de lo que se dediquen, si son directoras de cine, si son lo que sea? ¿Está listo el mundo para revalorizar y darle el lugar que se merece al quehacer de la mujer actual? Pues esperemos que sí, ¿no? O sea, yo creo que queda un largo camino, la verdad. O sea, no creo que todo se haya solucionado mágicamente. Tenemos súper interiorizada la misoginia, el machismo, tantos comportamientos tan interiorizados justamente. Entonces creo que no es un proceso mágico que sucede de la noche a la mañana. La verdad es que creo que como mujeres nos seguimos topando con un montón de cosas que no deberían de ser.
Pero bueno, por otro lado, hay que ver lo positivo y creo que el mundo está listo, sí, yo creo que sí. Yo creo que también se está demostrando en todos los ámbitos, como dices, que las mujeres somos totalmente capaces y más, ¿no? Entonces yo creo pues de que el mundo está listo, claro que sí, vamos a hacer que esté más listo, ¿no? O sea, pero sí, creo que queda un largo camino, pues. Pues Completamente de perfecto. acuerdo contigo. Oye, pues te agradecemos estos minutos que has compartido con V Magazine y su audiencia. La verdad, te felicitamos. Estamos completamente orgullosos de todo este colectivo maravilloso Que que han crearon. concebido una obra, para mi gusto, monumental del horror a nivel mundial. Ya el público lo seguirá juzgando y bueno, pues estamos en la segunda semana de estreno en México y tengo entendido que les está yendo bastante bien, así es que auguro mucho éxito en el futuro para Huesera y para cada una de ustedes, ¿no? Y Como sus talento. proyectos, claro. Exactamente. Ay, Vamos a les estar muy... agradezco muchísimo el espacio, muchísimo los comentarios a Huesera y pues también, nada, también la gente que la ha visto y que nos ha apoyado, de verdad que ha tenido una respuesta tan hermosa, o sea, he leído comentarios tan bellos que nada, que nos sentimos muy agradecidas. Sí, por supuesto, digo, no todo es miel sobre hojuelas, incluso para el mundo de los haters que siempre existe. Bueno, Claro. evidentemente muchas veces eso hasta nos enseña, ¿no? N- nos da ciertas experiencias. Así es que, Ujú. pues vamos a estar muy pendientes de tu carrera. Estos siempre serán tus micrófonos, esta siempre será tu casa, Nur. Bienvenida siempre a V Magazine. Gracias por estos minutos y seguimos en contacto, ¿no? Contigo. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias, Nur. Adiós. Saludos. Bye. V Magazine, el soundtrack de tu viaje. V Magazine, el soundtrack de tu viaje.